La clase número 2 de Sistemas de Investigación Humana. Empezamos con el tema evaluación, exposición y análisis de los procesos cadavéricos post-mortem y de atlas anatómicos. Primero que nada, hay que conocer la definición de descomposición cadavérica. Son los resultados de la integración de un conjunto de procesos interdependientes y de una complejidad variable. Es un grupo de cosas que suceden secuencialmente que nos van a llevar desde un cadáver fresco, por llamarlo de alguna forma, hasta restos esqueléticos, que es cuando ya solamente quedan los huesos. El intervalo post-mortem no es más que el tiempo que transcurre desde que la persona fallece hasta que el cadáver es descubierto. Y lo que va a hacer el perito, ya sea el perito de criminalística o el médico forense, es tratar de determinar, de acuerdo a cómo encuentra el cadáver en ese momento, hace cuánto falleció. Una de las ciencias que nos ayuda un poquito a determinar el intervalo post-mortem es la entomología forense. Hay una gran variabilidad observada en el tiempo de aparición de una determinada fase de descomposición cadavérica debido a factores externos e internos. Y en estos factores externos entonces entra en juego los insectos que colonizan el cadáver. Y pruebas más fiables son obtenidas a partir de las 72 horas del fallecimiento. ¿Por qué? Porque antes de ese tiempo no hay descomposición ni desprendimiento de gases ni de olores que puedan atraer a los insectos al cadáver. Los fenómenos cadavéricos entonces son las alteraciones morfológicas inevitables y progresivas que ocurren a partir del momento de la muerte. Y de estos existen varios tipos. Tenemos los fenómenos cadavéricos inmediatos, que son los que están ligados directamente con el cese de las funciones vitales. ¿Qué sucede a nivel del sistema nervioso central? Recordemos que el sistema nervioso central, de sus clases de anatomía, incluye el cerebro y las demás estructuras que están adyacentes. Entonces, más que nada, la persona va a estar inconsciente, no va a haber reflejos, que son aquellos movimientos involuntarios cuando uno examina los nervios, por ejemplo, el de la rótula o rodilla, que la persona debe patear cuando uno lo toca. Vamos a encontrar flacidez muscular, o sea, no hay control del cuerpo, simplemente está flácido o aguado, como quieran entender, y puede o no haber relajación de esfínteres. Puede ser que la persona esté orinada o se encuentre evacuada. A nivel del sistema cardiovascular, va a haber ausencia de latidos cardíacos, por lo tanto, no se va a encontrar el pulso en las extremidades o en el cuello y no va a haber circulación sanguínea. Y a partir de esa, entonces también se desencadenan otros tipos de fenómenos. En cuanto al sistema respiratorio, entonces no va a haber movilidad torácica, es decir, el tórax debe elevarse y deprimirse cuando estamos respirando. Eso no lo vamos a encontrar en una persona que ha fallecido y tampoco va a estar respirando. En los fenómenos cadavéricos mediatos o tempranos, tenemos los físicos y los químicos. Los físicos serían el enfriamiento, la deshidratación y el algor mortis, mientras que los químicos serían el rigor mortis, que es cuando el cadáver se pone rígido. Ya entonces, hablando de fenómenos tardíos o avanzados, tenemos los fenómenos biológicos, es decir, todos aquellos cambios que nos llevan a una formación de restos óseos y pérdida de tejidos blandos, que están mediados más que nada por la putrefacción y la acción de la fauna cadavérica o todos aquellos insectos que colonizan el cadáver. ¿Qué es lo más importante o qué es lo que más nos ayuda a determinar ese intervalo post-mortem?
Más que nada que para datar la hora de la muerte hay que centrarnos en los fenómenos cadavéricos mediatos, es decir, aquellos que ocurren desde el momento del fallecimiento hasta un máximo de 2 días. Y comprenden el rigor mortis, que es la rigidez cadavérica, el algor mortis, que es la pérdida de temperatura, y el livor mortis, que son la aparición de livideces. Y todo esto entonces ligado también a la deshidratación, y hay que tener en cuenta el medio donde es encontrado el cadáver, si está dentro de una habitación o vivienda o si está expuesto al medio ambiente. En esta tabla podemos ver entonces los principales cambios que se producen en los cadáveres recientes y los vamos a comparar de acuerdo a si están a la intemperie, o sea, expuestos al ambiente, o si están sumergidos en agua. Y lo que vamos a encontrar es que con respecto al algor mortis o al enfriamiento, si está sumergido en el agua, el enfriamiento es mucho más rápido. Sucede de 1.6 grados Celsius por hora, mientras que si simplemente está expuesto al ambiente, puede ir de 0.8 a 1.1 por hora. Si está en el agua, el enfriamiento va a ser palpable de 5 a 6 horas post-mortem. Y va a completar o va a llegar a su temperatura mínima de 8 a 10 horas, versus en un cadáver a la intemperie que demora hasta 2 días, perdón, hasta un día para enfriarse por completo. En cuanto a las livideces, pues no hay ningún cambio de si el cadáver está expuesto o está sumergido, pero en el rigor mortis en la rigidez sí van a haber un poco de cambios. De 5 a 7 horas, el rigor, si el cadáver está en la intemperie, va a empezar desde la cara, la mandíbula, el cuello y va a ir bajando por el tronco, los brazos hasta llegar a las piernas. Y va a estar completo alrededor de las 18 horas y va a empezar a desaparecer entre las 24 y 36, o sea, entre 1 a 2 días. Y esto va a empezar igual que como inició la rigidez, o sea, el relajamiento va a iniciar en el mismo orden que la rigidez. Mientras que si el cadáver está sumergido, simplemente se desarrolla de una manera variable dependiendo de las temperaturas y puede estar presente el rigor completo entre 2 a 4 días después de fallecido. O sea, aproximadamente un día más de lo que normalmente lo hace un cadáver expuesto a las inclemencias del tiempo o al medio ambiente. El algor mortis o enfriamiento es el signo cadavérico más útil. Hay una disminución progresiva de la temperatura de acuerdo a que el cuerpo debe igualar la temperatura del medio ambiente. Y esto se da aproximadamente de 1 grado Celsius por hora. Pero como ya vimos en el cuadro anterior, va a depender dónde esté ese cadáver. Puede tardar en completarse hasta unas 20 horas y hay muchos factores que influyen en la pérdida de calor en los cadáveres, ya sea que si es delgado, si es gordo, si sufría de alguna enfermedad, si es niño o si es adulto. Y recordemos que cuando sucede la muerte, a nivel sistémico o biológico, lo que sucede es que cesan todos los procesos. Y uno de los procesos que el cuerpo vivo normalmente lleva es la regulación de la temperatura. La temperatura se mide preferiblemente intraabdominal, que de acuerdo a este montón de programas de televisión que existen, ustedes ven que ellos colocan un termómetro parecido al que se utiliza para cocinar un pavo directamente donde está el hígado. Pero la temperatura rectal también funciona. Y la forma de medirlo para estudiarlo sería entonces midiéndola cada hora después que el cadáver es encontrado. Hay que comparar la temperatura tomada en el cadáver con la temperatura ambiental y un signo de muerte específico sería que haya una temperatura rectal menor a 20 grados Celsius. En cuanto a las fases del enfriamiento, tenemos la hipertermia postmortem, que no es más que el aumento de la temperatura brusco
y se da más que nada en muertes por insolación, electrocuciones o enfermedades como la rabia. Y empiezan a aparecer justo después del cese de los signos vitales. El equilibrio térmico, es decir, cuando estamos en un punto en que la temperatura logra igualar la del ambiente, dura aproximadamente las primeras 2 horas. Luego va a haber un descenso lento y después un descenso rápido, obviamente dependiendo de dónde esté el cadáver. Luego de eso va a volver al descenso lento, que se da entre 12 a 24 horas, y un infradescenso, es decir, una disminución de la temperatura brusca hasta igualar la temperatura ambiental, que se puede dar hasta a partir de las 24 horas post-mortem. Entonces, ¿por dónde empieza la pérdida de temperatura? Por las extremidades, porque es lo que está más lejos del centro del cuerpo. Tomémoslo de esta forma. ¿Cuántos de ustedes se han rehusado en algún establecimiento comercial a que les tomen la temperatura en la frente? ¿Cuántos de ustedes piensan que el termómetro les puede afectar su función neuronal? Bien. La temperatura o la radiación que el cuerpo emana es mayor en la cabeza, en el tórax y en el abdomen, porque es donde estamos más calientitos. Cuando usted tiene frío, usted busca, por ejemplo, las axilas o cruzar los brazos en el tórax. ¿Por qué? Porque son los lugares donde estamos más calientes. Entonces, lo primero que se va a enfriar son las extremidades. Jamás vayan a tomarse la temperatura en la mano o en el cuello. Cuando ustedes eran niños, quizás no existían los termómetros infrarrojos, o quizás sí. Quizás a algunos les tocó cuando empezaron a salir los termómetros de oído, que también miden las radiaciones infrarrojas del cuerpo, pero están justo en el área central. Luego de que las extremidades se enfrían, sigue por la espalda y se extiende hasta el abdomen. Y las vísceras son las últimas en enfriarse, llegando a tardar hasta 20 horas. Por eso se prefiere la temperatura hepática o la temperatura rectal. ¿Cuáles son los factores modificadores y cuál es el diagnóstico diferencial? Hay muchos métodos de datación utilizando solo la temperatura, pero estos van a depender de la diferencia de temperatura corporal con la relación de la temperatura ambiental. Y estos diagnósticos o estos métodos utilizados, su efectividad va a variar o se va a reducir en lugares con temperaturas altas, así como en lugares donde hay cambios bruscos de temperatura. Y esto al final nos va a llevar como peritos a un diagnóstico erróneo. Y hay que tener mucho cuidado con eso. No es solamente tomarle la temperatura al cadáver, sino también tomar la temperatura ambiental. Debemos hacer correcciones térmicas de acuerdo a ciertas cosas. Ya hablamos del peso de una persona delgada o una persona obesa, las capas de ropa, qué cantidad de ropa tiene puesta, las corrientes de aire, sobre todo si el cadáver está a la intemperie, la humedad del lugar donde se encuentre, si tuvo alguna enfermedad que lo llevase a hipertermia o fiebre, y el estrés traumático que lo llevó a la muerte, eso también afecta el descenso y la meseta de la regulación térmica post-muerte. Otras enfermedades que pueden alterar la temperatura en los cadáveres son las insuficiencias congestivas, que provocan un aumento de la temperatura corporal, y obviamente en los niños que se enfrían mucho más rápido, pues su cabeza y tronco es mucho más pequeño y almacena menos calor. Otro fenómeno cadavérico que vamos a encontrar es la deshidratación, que se va a dar secundario a la evaporación de los líquidos en el cadáver. Va a haber una pérdida de peso, sobre todo en lactantes y recién nacidos, puesto que ellos son más líquidos que masa muscular y huesos. Va a haber un apergaminamiento cutáneo, es decir, la piel se va a poner dura y así como rugosa,
desecación de las mucosas, se van a secar, por ejemplo, en la boca, adentro, y van a empezar a aparecer fenómenos oculares, ya sea la mancha de Stenung o una mancha blanca sobre la córnea. La pérdida de peso va a ser constante, pero va a ser muy poco. En los adultos solo se tiene en cuenta en casos extremos, como en las momificaciones. Y en los cadáveres de corta edad o niños se pierde aproximadamente 8 gramos por kilo de peso durante un día o las primeras 24 horas. Entonces, puede haber un máximo de pérdidas en las primeras 24 horas de 18 gramos por kilo, dependiendo pues de la edad del cadáver. En cuanto a la desecación de las mucosas, pues los labios, la vulva, en las niñas de corta edad, que son como más húmedas, se origina un ribete rojizo o negro en la zona más externa. Como cuando nos da fiebre alta y nuestros labios se ponen rojos y se cuartean. El apergaminamiento de la piel es por acción de la deshidratación y pueden suceder varias cosas, como que desaparece la capa córnea epidérmica, es decir, perdemos la capa más superficial de la piel. Y se puede ver como una piel dura, rígida y puede incluso empezar a descamarse. La linfa, que es un tipo de secreción que tiene el cuerpo para manejar desechos, se coagula en la superficie de la piel y forma una placa dura, la cual se seca y se pone espesa. Eso le va a dar entonces al cadáver una tonalidad amarillenta que va a tener arborizaciones, es decir, la piel va a estar amarilla, pero se va a notar debajo de ella todo el árbol venoso o vascular en un tono más oscuro, porque también se acompaña pues del inicio de la formación de livideces. Entonces, estos son los fenómenos oculares que les mencionaba. Podemos tener ojos cerrados, ojos abiertos, podemos tener hundimiento ocular, podemos tener una opacidad en la córnea, que es esta mancha blanca en el ojo, que se conoce como el signo de Stenon-Lewis. Podemos tener la mancha esclerotical o de Sommer-Lasher y una reacción de las pupilas. Las pupilas de un cadáver o de una persona que ha fallecido y ha perdido función cerebral están completamente dilatadas. Eso se conoce como midriasis. Y es lo que estamos viendo en esta imagen de aquí. El otro fenómeno cadavérico serían las livideces cadavéricas o el livor mortis, perdonen que me equivoqué aquí. Va a depender de la posición del cuerpo, el cual debe estar en la misma posición por lo menos durante 3 horas. Es un método menos fiable porque se altera por muchas cosas y se hace visible hasta 1 hora después de la muerte. No vamos a tener nuevas livideces luego de las primeras 24 horas, pero si el cadáver ha sido movilizado en múltiples ocasiones, vamos a tener múltiples puntos de lividez cadavérica. Y esto entonces al final al perito lo puede llevar a conclusiones erróneas. Malash y Meyer proponen el siguiente diagrama para la evolución cronológica de acuerdo a las livideces. Ellos mencionan que las livideces empiezan a aparecer entre el momento de la muerte y las primeras 2 horas. Van a ser confluyentes hasta por 4 horas. Va a haber una máxima intensidad a las 16 horas. Va a haber un desplazamiento por presión suave hasta por 20 horas post-mortem. Es decir, que si yo encuentro una lividez y yo la toco o la presiono, va a quedar un espacio blanco. ¿Por qué? Porque como la sangre ya está coagulada y yo presiono, lo que voy a hacer es partir el coágulo y voy a perder la secuencia de la lividez. En las 2 a 6 horas siguientes, post-mortem, va a haber un cambio completo de acuerdo a la posición en la que tiene el cadáver. Las livideces se van a formar en los puntos de declive. Y en las primeras 24 horas puede haber cambios incompletos de acuerdo a cómo esté posicionado el cadáver.
Entonces, aquí podemos ver lo que les mencionaba, que si yo hago presión sobre la piel, las livideces simplemente se van a abrir paso a ese punto de presión. Por eso es que aquí vemos la mano del perito que intentó probar la lividez por medio de presión digital. Y lo que les mencionaba de las zonas de declive donde hay presión, es decir, este cadáver estuvo colocado boca arriba, las livideces se van a formar en los espacios que hace la columna con el suelo, en los muslos, en la parte de atrás de las rodillas, más no en los glúteos que están en contacto directo con el suelo y en la parte alta de la espalda. Los factores modificadores y el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, si aprecian en esta imagen, miren el color de las livideces. ¿Es igual a este color? O incluso a este color. No es igual. Este color es un poquito más rosadito, como tipo color frambuesa. Y es común encontrarlo en cadáveres que sufrieron intoxicaciones por monóxido de carbono o por cianuro. Y las equimosis también, miren este color y miren estos colores. ¿Okay? Esto es más rojizo o violáceo, mientras que esto tiene una fase cromática. Aquí se ve violáceo, pero en esta zona se ve amarillento o verdoso. Eso indica que hubo un cambio cromático mientras la persona estuvo viva. O sea, solo van a ser encontradas en personas vivas, no en cadáveres. En cuanto al rigor mortis o la rigidez cadavérica, es el entumecimiento de los músculos estriados, lisos y cardíacos debido a la acidificación y deshidratación post-muerte. Es un proceso químico enzimático con la disminución del ATP muscular que va a dar inicio a la rigidez, es decir, fallece, no hay procesos bioquímicos a nivel corporal, ya no hay formación de ATP, que es la molécula de energía principal de nuestro cuerpo, por lo tanto, los músculos se van a poner rígidos. La rigidez termina con el comienzo de la putrefacción cuando la acidez retorna a la alcalinidad. En esta imagen podemos ver un rigor mortis completo, el cual puede persistir entre 1 o 2 días, lo que también nos da un intervalo postmortem muy amplio, y es por esto que debemos utilizar otros tipos de fenómenos cadavéricos para determinar el tiempo exacto del intervalo postmortem. Y recordemos entonces que la rigidez termina cuando inicia la descomposición del cadáver, donde va a haber una relajación. En la primera hora post-mortem se van a contraer todos los músculos de fibra lisa. 3 horas después, la rigidez se hace visible en la parte superior del cuerpo, ya sea en la cabeza, en las extremidades superiores o en el tórax. Van a haber cambios en la musculatura lisa, va a producirse la midriasis, que era el fenómeno de que la pupila se agranda, y piel de gallina, por la contracción de los músculos piloelectores que da lugar a eyaculaciones, y esto también a la relajación de esfínteres. En el caso de las mujeres embarazadas, puede llegar a haber expulsión del feto por la contracción uterina. Y entonces el rigor va a iniciar también en la mandíbula y en la nuca, se va a extender hacia la cara, hacia el tronco, extremidades superiores y finalmente las extremidades inferiores. Y en este mismo orden, entonces inicia la relajación. Veamos otro ejemplo. El intervalo postmortem de acuerdo al estado del cuerpo. Si el cuerpo está tibio y flácido y no tiene livideces, el intervalo postmortem va de entre 2 a 5 horas. Mientras que si el cuerpo está tibio, rígido en cara y cuello y tiene formación de livideces, tiene aproximadamente de 6 a 10 horas postmortem. Si el cuerpo está frío
totalmente rígido y tiene livideces fijas, que al usted cambiar de posición no hay formación de nuevas livideces, tiene entre 12 a 18 horas de fallecido. Si el cadáver está frío, tiene livideces fijas y la parte inferior del cuerpo aún está flácida, tiene entre 18 a 24 horas. Y si el cuerpo está frío, totalmente flácido y tiene livideces, tiene aproximadamente de 24 a 36 horas de fallecido. Los factores modificadores y un diagnóstico diferencial. Hay muchas cosas que hacen cambiar. Ya hablamos que la temperatura va a depender del ambiente, de si está expuesto o no está expuesto, si tiene mucha ropa, si está muy gordito. En el rigor también hay factores que alteran la lectura o la interpretación del intervalo postmortem. ¿Cuáles son estos? El tipo de muerte. ¿Cómo falleció la persona? Si la muerte fue violenta y repentina, si tuvo una agonía larga, si falleció por convulsiones, si falleció por intoxicación, si tuvo algún tipo de parálisis, si hubo algún tipo de lesión nerviosa y si durante la reanimación se utilizó la atropina, que es un medicamento que se utiliza en reanimación cardiopulmonar para ayudar a que el paciente recupere la frecuencia cardíaca o que el corazón vuelva a latir. Y de acuerdo a eso, entonces también puede ser que este fenómeno cadavérico de la rigidez aparezca antes, aparezca después, o que sea más largo o más corto del periodo en el que se mantiene. En cuanto a los espasmos, es un tipo especial de rigidez cadavérica instantánea y sin fase de relajación previa. Puede ser localizada o generalizada y tiene lugar en casos de tensión nerviosa o emociones fuertes antes de la muerte. Y también en muertes causadas por convulsiones, hemorragias cerebrales, electrocución o heridas por arma de fuego. Es un fenómeno muy raro y solamente hay 2 casos documentados en más de 30 años. Por ejemplo, cuando yo estaba estudiando, que la profesora nos estaba dando la asignatura de medicina forense, nosotros íbamos a la morgue y ella nos contó que uno de sus ayudantes, un día cambiando un cadáver de caja, el cadáver se le sentó. Así como también hubo un compañero, perito, criminalista, que fue a tomar unas huellas dactilares post-mortem. Y recordemos que a veces tenemos que hacer masaje a las manos para poder manipular bien los dedos y obtener una huella dactilar precisa. Bueno, este compañero, luego del masaje para obtener las huellas dactilares, el cadáver le agarró la mano, como cuando uno se saluda. Obviamente, pues este compañero no quedó con ganas de ir nunca más a la morgue. Pero son cosas que suceden. Y en realidad se ven más durante los procesos de cremación, por el calor y la tensión muscular que se da. Volvemos a la fauna cadavérica. Después de la muerte, un conjunto de insectos invaden sucesivamente el cadáver y van favoreciendo poco a poco la descomposición hasta llegar a la fase de reducción esquelética. Está compuesta por un total de 20 especies agrupadas en 8 escuadras según el momento en que llegan a invadir el cuerpo. Y ellas tienen un orden de aparición. Por ejemplo, el orden Coliformina aparece inicialmente 3 meses después del fallecimiento, mientras que el Sarcofugiana aparece entre el primer y el tercer mes, la Demestiana del cuarto al noveno mes y la Corineteniana del noveno al 12º mes. Algunos de ellos favorecen la descomposición más rápida. Ustedes deben recordar que el tipo de mosca, el que sea, ella va a llegar al cadáver, en él va a depositar los huevillos y un tiempo después, de acuerdo al tipo de especie de mosca, las larvas van a empezar a salir y a formarse moscas jóvenes. Al igual que hay otro tipo de escarabajos que son propios de los cadáveres.
Tenemos otras especies como la silfiana, que aparece durante el segundo año, la acariana entre el segundo y tercer año, la antrenes entre el segundo y tercer año también, y la tenebris iptenius durante el tercer año. El siguiente tema que vamos a tratar son los delitos en general, incluyendo los delitos sexuales y el síndrome del niño maltratado. Debemos recordar cuáles son las intervenciones de la odontología forense en la investigación judicial. Ella se dedica más que nada a la identificación humana, al estudio de huellas de mordedura y al análisis de la cavidad bucal y los dientes, incluyendo sus características, la forma de los mismos y lo que nos va a ayudar a una identificación tanto de personas vivas como de personas muertas. Tiene muchas utilidades la odontología forense. ¿Cuáles son las principales? Indicar de quién es el cadáver que se ha encontrado. Obviamente, si tenemos registros de odontogramas o de historias clínicas dentales previas al fallecimiento. Determinar si la causa de la muerte tiene origen en un acto delictivo. Conocer a la víctima y al posible victimario. Entregar el cuerpo a sus familiares luego de una identificación. Tramitar los documentos de identidad en personas expósitas o abandonadas, es decir, en los niños, y eso también se usa para los trámites de adopción. En la tipificación de los delitos por lesiones personales, sobre todo si estas lesiones incluyen mordeduras. Colaboran con la detección del síndrome del niño maltratado, ya que en la gran mayoría de los casos se encuentran lesiones en cavidad oral y en los tejidos peribucales, además obviamente de posibles mordeduras. Y también entonces nos ayudan en la detección del delito sexual, más o menos por las mismas causales que la del niño maltratado y casos de responsabilidad profesional, es decir, malpraxis. La morfología dental. El ser humano tiene únicamente 2 denticiones a lo largo de su vida. ¿Cuáles son estas 2 denticiones? Los dientes de leche o la dentición temporal o decidua y los dientes permanentes o la dentición definitiva. La dentición temporal o dientes de leche aparecen en la boca de los niños a partir de los 6 meses y se termina de completar a los 2 años con la aparición de algunos molares. Este tipo de dentición vamos a tener en los dientes anteriores 8 incisivos centrales, 4 arriba, 4 abajo, 8 incisivos laterales, 4 arriba, 4 abajo, y 4 caninos, 2 arriba y 2 abajo. Mientras que en el grupo de los dientes posteriores vamos a tener 8 molares, 4 arriba y 4 abajo, completando así un total de 20 piezas dentales, es decir, 10 colocadas en el maxilar superior y 10 colocadas en la mandíbula. Y más o menos así quedan dispuestos los dientes en los niños. Como les mencioné, aparecen primero los incisivos inferiores a partir de los 6 meses y aparecen de último el segundo molar superior entre los 25 y 33 meses, o sea, más o menos entre los 2 años y los 2 años y medio. No todos son iguales. Hay niños que les aparecen antes los dientes, hay niños que nacen con dientes y hay niños que demoran un poquito en que les salgan los dientes. Ahora bien, veamos cuándo mudamos los dientes de leche para obtener los dientes permanentes. Asimismo, si el incisivo inferior fue el primero en salir a los 6 meses, asimismo será el primero en mudarse a los 6 años. Y así sucesivamente hasta los 12 años, donde podemos mudar los colmillos y los molares. En cuanto a la dentición permanente, empieza a realizar su etapa de recambio, como ya les mencioné, a los 6 años. Y culmina más o menos entre los 18 y 25 años con la erupción del tercer molar o la muela del juicio, para los que la tienen. En mi caso, yo no tengo. Y en mi radiografía panorámica solo tengo una, pero nunca salió. En la dentición permanente tendremos entonces en el grupo de los anteriores 8 incisivos centrales, 8 incisivos laterales y 4 caninos. Y en el grupo de los posteriores 8 premolares,
que son el reemplazo de los molares de los dientes de leche, y 12 molares incluyendo en la muela del juicio. Y pues como en mi caso, en ciertas personas nunca logran su erupción. De esta manera tenemos un total de 32 piezas dentales, 16 en el maxilar superior y 16 en la mandíbula. Y aquí vemos entonces los dientes o la dentición permanente y la edad aproximada en la que salen o que se da su recambio. Ahora hablaremos un poquito del odontograma, que es una de las partes que vamos a ver en el taller de esta semana. Es la representación gráfica de los órganos dentarios, por lo tanto, no debemos dejar nada sin anotar. En el odontograma se anota todo, no solamente los dientes, las calzas, los dientes faltantes, las prótesis, se pone todo, cómo son los labios, cómo es la mucosa oral, cómo es la forma de la mordida, si usa o no usa algún tipo de ortodoncia o frenos, todo eso se coloca en el odontograma. Entonces, debemos colocar la información de la bolsa periodontal, que es la profundización del surco de las encías causada por las bacterias. Hay personas que tienen los dientes cubiertos por encía hasta cierto punto, que es normal. Puede haber sobrecrecimiento de la encía, secundario a bacterias o inflamación, así como puede haber reducción de la encía y que se vea parte de la raíz de los dientes por enfermedades como el sarro y otras. Las caries, que es el deterioro de la estructura de un diente producido por bacterias. La forma de la corona, que es la cubierta artificial de porcelana o de oro, conocida comúnmente como una funda. Dientes ausentes, furcas, que son áreas anatómicas de un diente multiradicular, o sea, con múltiples raíces, donde las raíces divergen. Hay muelitas que tienen 3 raíces, hay muelas que tienen 4 raíces y hay muelas que tienen raíces fusionadas. O sea, no todos tenemos los dientes igual. Puede haber fusión dental, que es una anomalía dentaria que consiste en que durante la fase embriológica o en las fases antes de la erupción de los dientes, algunos gérmenes dentarios ocasionan que los dientes se fusionen y den la apariencia de que es un solo diente. La giroversión, que es cuando tenemos los dientes chuecos, por llamarlo de alguna forma sencilla. Mantenedores o retenedores, que son dispositivos que se utilizan para impedir que los dientes se muevan de su lugar. La migración, que es cuando nos sacamos una pieza dental y no utilizamos mantenedores o retenedores, los otros dientes se van a correr, y este es un procedimiento que se utiliza en ortodoncia para la corrección de los dientes. Tenemos prótesis que pueden ser artificiales, parciales o totales. Tenemos resinas, que son las restauraciones estéticas de los dientes. Antes eran metálicas, ahora son del mismo color de los dientes. Restauraciones que pueden ser con resina también. Restos radiculares, que son raíces que todavía permanecen dentro del hueso. Y bueno, aquí vemos algunos ejemplos de los dientes. Incisivos superior, esta es la línea superior y esta es la línea inferior. ¿Ok? Tenemos los incisivos centrales, los incisivos laterales. Si lo notan, los incisivos centrales, sobre todo el superior, es más ancho. Tenemos los caninos, los 2 premolares y los 3 molares. Esta imagen que está acá abajo también es un tipo de odontograma utilizando números del 1 al 8 y 4 cuadrantes. ¿Ok? El cuadrante 1 es el cuadrante superior derecho, el cuadrante 2 es el cuadrante superior izquierdo, y asimismo también el cuadrante 3 es el cuadrante inferior izquierdo, y el 4 el cuadrante inferior derecho.
¿Por qué? Porque en anatomía, no sé si recuerdan, nosotros lo que vemos de frente es completamente inverso a lo que tenemos nosotros. Es decir, mi derecha es su izquierda y su izquierda es mi derecha. Así también sucede con los dientes y otras estructuras anatómicas. Este es otro tipo de odontograma, un poquito más específico. ¿Por qué? Porque incluye la parte de la corona de los dientes, que esto nos ayuda más que nada cuando queremos marcar algún tipo de reconstrucción con resina. Y bueno, más que nada esos eran los temas de esta semana.